Amén, hermanos, pues vamos a comenzar nuestra clase en esta noche. Entonamos un canto y le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que piden de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Amén, hermanos. Vamos a dejar lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, esperando que se encuentre bien. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Señor Padre bendito, alabado seas y glorificado sea tu santo y bendito nombre en esta noche. Te damos gracias, bendito Padre, por la vida que nos das, porque nos permites estar, bendito Señor, reunidos una vez más, Padre Santo, para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, bendito Señor. Te damos gracias por este tiempo, bendito Padre. Gracias por la disponibilidad de mis hermanos, su disposición en su corazón. Que tú seas con ellos, bendito Padre, con todos los que se conecten, con todos los que con todos los que escucharán, bendito Padre, en algún momento, si es que así tú lo permites. Sabemos que tu palabra nunca regresará vacía, bendito Señor, y también este, esta palabra, bendito Señor, sirve para conocer, para aprender más de ti. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, bendícelos. Y también, bendito Padre, te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos, aquellos que tienen alguna situación en su salud, bendito Padre. Te pido que pongas tu poderosa mano, que tú los sanes, bendito Señor. A nosotros nos corresponde orar por los enfermos, levantar nuestra plegaria a ti, bendito Señor, y pedir la sanidad que solamente tú puedes dar, bendito Padre, que sea a través de un milagro, bendito Señor, o también, bendito Padre, que pongas a alguna persona, bendito Señor, que tiene su vida dedicada a la salud, bendito Padre, y que sea buena para que atienda a esta persona, bendito Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú siempre pones los medios para cualquier situación, para alguna situación en enfermedad, para alguna situación también, bendito Señor, quizás civil, bendito Padre, o cualquier circunstancia que cada uno de nosotros nos preocupe, bendito Señor, sea conocida a ti, bendito Señor, y que la exponemos y la ponemos delante de tu presencia, y que se haga tu voluntad, bendito Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, y te damos gracias por la vida que nos das. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, esperando que se encuentre bien. Por ahí, la hermana Adriana nos hizo favor de mandar una actualización. Al ratito ya, al final de la clase, vemos cómo vamos con las clases. Y pues bueno, hoy hermanos nos toca una palabra que finalmente quizá algunos ya la hemos escuchado, la hemos visto en algún otro momento. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias, hermanos. Y pues bueno, la palabra de hoy nos habla precisamente en Primera de Tesalonicenses. Y pues bueno, los versículos o los capítulos, ¿verdad? Que vamos a hablar. Si se escucha bien, ¿verdad? Los capítulos que vamos a leer es Primera de Tesalonicenses. Iniciamos en el versículo 1 del capítulo 1 y terminamos en el capítulo 2 en el versículo 16. Y la otra, hermanos, la otra palabra está precisamente en Hechos 17 y inicia en el versículo 1 y termina en el versículo 15. Entonces vamos a estar con esas lecturas, hermanos, y ahorita rápidamente, hermanos, les voy a mostrar
pues donde actualmente se encuentra Tesalónica, ¿verdad? O donde estaba la iglesia de Tesalónica. Algunos ya sabemos, hermanos, que finalmente Pablo tuvo algunos viajes misioneros. Entonces ahí podemos ver, hermanos, aquí está lo que es Tesalónica o donde está. Finalmente lo que dice la historia y hoy en la actualidad, porque en la actualidad, pues bueno, finalmente está donde hoy es Grecia, ¿verdad? Era la segunda, en aquel entonces era la segunda ciudad más importante de este imperio. Ahorita vamos a ver de qué imperio está hablando. Pero bueno, aquí es donde Pablo no estuvo mucho tiempo, dice la Biblia que no estuvo más que un mes a lo más, quizá unas 3 a 4 semanas, y pues bueno, fue aquí en Tesalónica, que hoy es Salónica, y pues bueno, si vemos más o menos y siguiendo un poquito la historia, pues recordemos que Pablo, aquí más o menos, a pesar de que los nombres están en inglés o quizá en su escritura natal, pero aquí está Estambul y todo esto, hermanos, es finalmente Turquía. Entonces, ¿por qué le comento? Porque por aquí precisamente, hermanos, están las iglesias que vimos en Apocalipsis, Esmirna, Éfeso, y bueno, todo está de este lado, que es aquí donde podemos ver, hermanos. Y pues bueno, sabemos que Pablo también estuvo por aquí y pues se fue a Tesalónica en uno de sus viajes. Y ahorita, hermanos, rápidamente le voy a poner un video, voy a dejar de compartir y le voy a poner, no un video, más bien es un audio, va a ser un audio para que usted lo escuche y más o menos es una pequeña introducción. Me dice si lo escucha, me voy a acercar el micrófono y a ver, ¿ahí se escucha? Pablo estaba a mitad de su segundo viaje misionero cuando recibió instrucciones sobre el camino a seguir. Según cuenta Lucas en Hechos 15, Pablo estaba en Troas cuando tuvo la visión del varón de Macedonia al norte de Grecia. El hombre decía: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Pablo y sus compañeros tomaron en serio la visión y partieron hacia Macedonia de inmediato. La primera ciudad importante que visitaron fue Filipos y la segunda Tesalónica. Tesalónica fue fundada en el año 316 a.C. por uno de los generales de Alejandro Magno, quien nombró a la ciudad en honor a su esposa. Pronto se convirtió en una concurrida metrópoli internacional debido a su ubicación. Pablo llegó a la ciudad hacia el año 49 d.C. Hechos 17 registra que cuando empezó a predicar el evangelio, tanto judíos como griegos llegaron a la fe en Jesús. El ministerio de Pablo tuvo tanto éxito y causó tanto revuelo que se vio obligado a abandonar la ciudad en poco tiempo. Huyó a Berea, donde siguió difundiendo la verdad sobre Jesús. Pablo estaba preocupado por los nuevos conversos que dejó en Tesalónica, pero la iglesia sobrevivió. Las cartas de Pablo a los tesalonicenses muestran que estaban prosperando. Habían dado ejemplo a todos los creyentes de Grecia de cómo permanecer fieles a Jesús incluso bajo la persecución. Hoy en día, Tesalónica se conoce con el nombre de Tesaloniki. Es la segunda ciudad más grande de Grecia después de Atenas. Excavar Tesalónica ha sido difícil debido a la gran cantidad de personas que viven allí. Pero en los años 60, los arqueólogos descubrieron un foro del siglo II bajo una estación de autobuses abandonada. En los 90, descubrieron partes de unas termas romanas y una marca de seca que habría producido dinero en el siglo I. Y se han encontrado inscripciones en Macedonia que confirman detalles de Hechos 17. Lucas usa una palabra inusual para describir a los líderes judíos que expulsaron a Pablo de Tesalónica. Siglos más tarde, la misma palabra inusual se encontró inscrita en un arco en Tesalónica. Lucas dice que muchas mujeres prominentes de Tesalónica se convirtieron en cristianas. Desde entonces, hay evidencia de que las mujeres sirvieron en roles como líderes de la sinagoga, incluso ocupando posiciones entre los ancianos. Puede que algunas de estas mujeres estuvieran entre los conversos de Pablo en Tesalónica, cristianas fuertes, valientes y fieles a las que Pablo llamaba su orgullo y alegría.
Bueno, hermanos, este es un pequeño audio, es un video, finalmente es un video, pero bueno, ahorita por motivos no lo pude transmitir, pero bueno, es un video y a grandes rasgos nos muestra. Fíjese que lo importante, bueno, lo importante en el sentido de que lo dice este pequeño relato es de las personas, ¿no? De las mujeres. Y ahorita vamos a ver que precisamente sí hubo muchas mujeres de Grecia que bueno, la Biblia no lo dice tan explícito como lo escuchamos ahorita en el audio, pero sí habla de que hubo mujeres interesadas en el evangelio, ¿verdad? Bueno, pues ya vemos un poquito la situación en donde nos encontramos y pues bueno, vamos a ahora sí abrir las escrituras y vamos a ir a leer la palabra en Primera de Tesalonicenses. Finalmente, ¿qué podemos encontrar, hermanos? ¿Qué podemos encontrar en esta palabra? Bueno, vamos a irla leyendo poco a poco y vamos a ir buscando. Recuerde que es el ministerio de Pablo. Todos sabemos cómo se convirtió Pablo. Finalmente no fue a la única iglesia que Pablo le habló, sino fue a varias iglesias. Tuvo varias cartas, que entre ellas pues, están todas las cartas paulinas como hoy se conocen. Y pues bueno, finalmente, ¿qué dice? En el versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean con vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí en este versículo, hermanos? Pues bueno, que finalmente Pablo estaba con Silvano y Timoteo. Quiere decir que finalmente esta carta, la primera carta hacia los tesalonicenses, pues que estaban los tres y pues bueno, fue una carta que finalmente entre los tres pudieron enviarle a los tesalonicenses. ¿Qué dice? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios del Padre y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído. Porque, par- porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en el lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, para que ellos mismos cuenten de vosotros la manera en que nos recibiste y no os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. A ver, déjame leer otra vez. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Recordemos que, hermanos, que los tesalonicenses finalmente ellos estaban un poco, digámoslo así, confundidos, porque si leemos un poco la historia de los tesalonicenses, decían que ya estaba pasando lo que vimos en Apocalipsis. Entonces Pablo de alguna forma, y lo vamos a ir viendo a través de las siguientes clases, de alguna forma Pablo les tiene que clarificar. Pero la primera parte, hermanos, de donde estamos ahorita leyendo, finalmente es que Pablo inicia su ministerio y eso lo vamos a ver en Hechos 17, ahorita vamos a ir a Hechos 17, pero en este capítulo es el ministerio poderoso y alentador.
¿Qué vemos de de este ministerio de Pablo? Primero, como ya lo escuchamos, Pablo no duró mucho tiempo en Tesalónica, fueron de 3 a 4 semanas y ahorita vamos a ver cómo salen, eso aparece en Hechos. Pero aquí nos deja algo muy marcado, hermanos, que dice que el Evangelio llegó a Tesalónica por no con palabras solamente, sino con el poder en la palabra y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces, eso nos habla, hermanos, que finalmente Pablo va a Tesalónica a llevar el Evangelio. Ahorita vamos a leer y finalmente dice que Pablo llegó a Tesalónica y estuvo por espacio de 3 semanas y fue a las sinagogas y estuvo entrevistándose, estuvieron platicando, alegando precisamente del Evangelio. Y mucha gente creía y mucha gente se convertía. ¿Dónde vemos eso? Ahorita vamos a llegar para saber en dónde. Pero lo importante, hermanos, es de que a pesar del poco tiempo, y aquí lo vemos, de tal manera, estoy en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Finalmente lo escuchamos en el audio, hermanos. Estábamos hablando de un reinado si mal no me acuerdo, dijo ¿cómo se llamó este rey? Carlo Magno, y era de Macedonia. Toda la parte que vimos era de un imperio. Y aquí fíjense lo que nos dice: a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Quiere decir que la iglesia como tal finalmente estaba rindiendo sus primeros frutos después de que se les empezó a hablar. ¿Por qué sabemos que estaba rindiendo los primeros frutos? Porque aquí dice en el 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Entonces quiere decir que la iglesia de Tesalónica trabajó no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe de Dios, en Dios, se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjese el impacto del pueblo de Tesalónica, más allá de sus fronteras, más allá de otras ciudades cerca. Aquí nos dice que finalmente la iglesia, los que estaban aquí en Tesalónica, lograron tener ese impacto alrededor de estas ciudades y no era necesario que finalmente, como aquí lo vimos, no era necesario que hablara nada porque ellos mismos cuentan de nosotros. O sea, ellos, las personas de esa ciudad cuentan de estas personas. Dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Qué tiene de especial Tesalónica, hermanos? Si vemos un poquito la historia, finalmente Tesalónica, como lo escuchamos, es una de la segunda ciudad más importante. Era una ciudad portuaria, era una ciudad donde diferentes, y recuerda, están en Grecia. Recordemos que en esa época los griegos, pues finalmente ellos tenían muchas ideas, tanto religiosas como filosóficas, pero dice Pablo que él estuvo ahí. Entonces, el ministerio de Pablo no inicia aquí, digo, finalmente hay varias, sabemos en dónde inicia, pero algunos viajes que hizo Pablo tuvo que pasar aquí, pero veamos el impacto que Pablo tenía. Y hoy en día, si lo hacemos en correlación con lo que nosotros vivimos, hermanos, se nos dificulta, pues a veces hasta salir a la colonia para llevar el evangelio. Y peor aún, nosotros nadie nos ha reconocido como reconocían a los de Tesalónica, de que no era necesario que hablaran bien de nosotros, no era necesario que hablaran bien del evangelio. ¿Por qué? Porque finalmente tenía o hubo ese trabajo que estas personas estaban desempeñando. Vamos al capítulo 2. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. Vemos cómo en 4 semanas aquí Pablo comenta
que no resultó en vana esa visita, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ya se acuerda, lo vimos, lo escuchamos ahorita en el video. Ellos primero fueron a Filipos y por ahí, no me acuerdo si vamos a ver Filipos, pero finalmente dice que ahí, pues bueno, también se armó una gran trifulca y aquí dice, ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Sabemos, hermanos, que Pablo, desde que inició su ministerio, finalmente hubo personas, aún los mismos apóstoles que estaban con el Señor Jesucristo, tuvo oposición de ellos. Y no era porque Pablo era una buena persona. Sabemos que Pablo, pues finalmente estaba matando a cristianos en ese momento. Entonces, ganarse una reputación en contra de la iglesia y después ganarse una reputación a favor de la iglesia, hermanos, requiere un gran compromiso, pero requiere algo principal, requiere precisamente el poder de Dios. Nosotros podemos hoy aterrizarlo a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a lo mejor fuimos muchas cosas? Y hoy en día a lo mejor no se nos reconoce y cuando las personas nos oyen hablar, nos ven, pues se quedaron con la historia del pasado. Pablo también sufrió, sufrió, pero ahí quien lo apoyó finalmente no fue ni Gamaliel, porque él se instruyó a los pies de Gamaliel. No fue ni Gamaliel, fue Dios. ¿Mediante qué? Mediante ese encuentro. ¿Cómo tenía Pablo ese poder para ir a propagar el evangelio? Pues a través del Espíritu Santo. ¿Cómo tenía poder de todos sus viajes misioneros, aguantar encarcelamientos, aguantar naufragios, aguantar un sinfín de cosas por amor a la palabra, por amor al Señor Jesucristo y porque Él quería que, de igual forma como el Señor Jesucristo, finalmente fue el apóstol que vino a predicarle a los gentiles, y ahorita lo vamos a ver, y fue en cualquiera, fue a Roma, fue a Tesalónica, fue a Efeso, fue a Corintios, fue con los colosenses, fue a Roma, como ya lo dije. Entonces vamos a ver el 3, estamos en el segundo. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Fíjense, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿usted y yo, se nos ha confiado el Evangelio? Sí, ¿verdad? Ahí es donde uno decimos que Dios nos ha confiado el Evangelio. Pero ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia de un Silvano, de un Timoteo, de un Pablo? Porque nos han confiado el Evangelio. Pues bueno, hermanos, es el amor, como lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué más dice? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, verdad? Que no agrademos a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Probablemente ahí Dios nos pone en esa balanza y nos dice que está probando nuestros corazones, a ver si somos de confiar para propagar el Evangelio, a ver si somos unas personas íntegras, sensatas, ¿verdad? Que amamos el Evangelio y estamos dispuestos a propagarlo, a llevarlo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Aquí viene una parte bien importante del ministerio de Pablo. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo.
¿Qué nos da a entender aquí? Sabemos, hermanos, que Pablo finalmente, a pesar de estar en el Evangelio, llevar las buenas nuevas, él dice en esta carta y en otras que él no quería ser gravoso para la iglesia. Y él se puso a trabajar, hermanos. Y finalmente, él no esperaba que la iglesia lo mantuviera. Pablo no esperaba eso. Ahí también nos dice Pablo en alguna de las epístolas que finalmente pues él aprendía a contentarse cuando tenía que comer y cuando no tenía que comer. Entonces, él no quería ser gravoso para la iglesia, a pesar que aquí lo dice, que finalmente él como apóstol de Cristo pues sabemos que la Biblia marca que aquellos que divulgan la palabra, que vivan también de la palabra, pero Pablo no se encargaba, o más bien no le gustaba ese tipo de situaciones. Pablo lo que quería es de que la palabra de Dios se difundiera, y él buscaba, aquí vamos a ver, antes fuimos tiernos, fíjese qué preciosa palabra aquí nos dice Pablo, antes fuimos tiernos entre vosotros, y fíjese cómo lo compara, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Quién, quién hace eso, hermanos? Si nos ponemos ya en una situación literal, pues, ¿cuántos de nosotros actuamos como nodrizas? Y hay un claro ejemplo, hermanos, cuando Mefibosé, el hijo del rey Saúl, quedó lisiado, ¿verdad? Ahí precisamente la nodriza, a lo mejor tuvo mucho de culpa, pero pues al final la nodriza dio su vida, lo cuidó pues hasta que David se acordó, si todavía no había alguien de la casa, de la familia de Saúl. Y pues bueno, fue Mefibosé y sabemos la historia de Mefibosé, ¿no? Una persona que estaba con una capacidad diferente, que estaba mal de sus piernas y que se arrastraba. Entonces, y si lo vemos espiritualmente, hermanos, nosotros a veces sabemos que nosotros en algún momento llegamos así a la iglesia, arrastrándonos, buscando un consuelo, buscando una palabra, buscando amor, pero si eso nosotros lo hemos vivido, porque a lo mejor Pablo, hijo de Jonatán, sí, cierto, gracias, de Jonatán, no de Saúl, del linaje de Saúl. Pero ahí finalmente, hermanos, nosotros llegamos así buscando una cobertura, buscando una nodriza que nos cuide. Entonces ahí precisamente nos dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y yo le pregunto, ¿nosotros tenemos y actuamos como esa nodriza con las nuevas personas, con las aún ya viejas? Porque hermanos, qué difícil a veces es amar a los hermanos viejos. ¿Por qué? Porque conocemos las fallas, conocemos los errores, conocemos lo bien que hacen, conocemos lo mal que hacen, y con eso, hermanos, juzgamos y no actuamos como Pablo. Pablo tenía, como dice en alguna de sus cartas, tenía de qué gloriarse, porque él tenía todos los dones, porque él fue y vio al Señor Jesucristo como nadie. Y ahí búsquelo, hermanos. Pablo vio al Señor Jesucristo en su trono. Y dígame, ¿quién de los apóstoles lo vio? Un gran privilegio haber estado en esta tierra con el Señor Jesucristo y haber caminado con Él, por supuesto. Pero Pablo lo conoció, a lo mejor lo vio en algún momento, porque por ahí relatos históricos pueden decir que coincidió, a lo mejor lo vio de lejos, no lo sé, hermanos, pero hay relatos históricos que sí dicen que al menos de oídas, pero él lo vio en su trono, fue el único de los apóstoles. Imagínense, y hay muchos relatos hoy en día que dicen, imagínense si hoy uno de tantos predicadores que hoy existen, ¿cuántos predicadores aman? No digo que no, pero ¿cuántos predicadores aman? Como aquí dice, como una nodriza. Puede ser que sí, hermanos, y hemos conocido a lo mejor pastores y predicadores que sí, que aman a sus ovejas, pero ¿cuántos buscan su propio beneficio? ¿Cuántos
No, como muchos dicen, muchos sangran al pueblo y los líderes, pues finalmente gozan de lo que le pueden quitar a las ovejas, con engaños probablemente. Pero aquí Pablo nos recuerda, hermanos, que el 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, fíjese, que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y muchas veces decimos, hermanos, que las personas a quien amamos a veces son contadas con la palma de la mano o son de nuestro círculo más cercano. Igual, cuántos ministros finalmente tienen su círculo más cercano de personas y son a las que les confían. No digo que esté mal, hermanos, pero Pablo aquí lo dice, que era a todos, no solamente a un puñado de personas, no solamente a ciertas personas que lo ayudaban. No, porque Pablo no estaba a expensas, como aquí lo dice, él hace las cosas no para agradar al hombre, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y esa es una parte bien importante, hermanos, porque a veces nosotros hacemos las cosas para agradar al hombre. Y hay veces que uno lo hace con tener ciertos privilegios y beneficios. Y aquí Pablo finalmente no lo hace, sino es para agradar a Dios. Vamos a seguir leyendo. 9. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, no para hacer gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ahí está una palabra, hermanos, que Pablo no solamente predicaba, sino también trabajaba. Y ojo, trabajaba para hacer las casas. Unos dicen que eran como especie de carpas, otros especie de casa de campaña, pero recordemos algo, en Atenas, en Grecia, el que alguien hiciera las cosas manualmente, pues tenía una percepción inferior. Es como hoy puede decir, y no es denigrante, hermanos, a lo mejor alguien que sea una persona con una tendencia a la construcción, y muchos los nombramos albañiles, a lo mejor carpinteros, y también lo vemos que cómo se expresaban de nuestro Señor Jesucristo, pero en esa época, en esta región, estaba mal visto que las personas hicieran las cosas con sus manos porque se miraban con una inferioridad, o al menos así los tenían como inferiores. ¿Y por qué? Porque todos estaban en el bucle o todos estaban en la ideología de las tendencias filosóficas, porque recuerde que de ahí por lo menos uno de los grandes filósofos, pues fue Sócrates, otro fue Aristóteles, y todos tenían esa idea. Y también lo vemos, hermanos, más adelante, en alguna otra carta que dice que Pablo se presentó en un areópago y empezó a platicar, y ahí tenían una insignia que decía al Dios no conocido. Entonces, ya lo hemos platicado en algún momento, Pablo se puso delante de los que en ese momento solamente les importaba la nueva tendencia de la filosofía, como hoy en día muchas personas les gusta la tendencia de la moda y se van a los países que tienen arraigada esa idiosincrasia de la moda, y se van y están ahí, quieren aprender o quieren el arte culinario o quieren, qué sé yo, hermanos. Hoy en día, anteriormente era lo mismo porque nada ha cambiado. Quizá a lo mejor no es la misma difusión que tenemos hoy que antes, pero ahí Pablo con ese poder llegó a esos lugares. Y hay veces que nosotros no llegamos ni a la señora de la tienda de la esquina a llevarle el evangelio. ¿Y Pablo hasta dónde llegó? ¿Qué diferencia tenía Pablo? Bueno, vamos a seguir adelante. Vosotros sois testigos, estoy en el 10, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Fíjese, una triada: santos, justos e irreprensibles.
con los creyentes. Y si levantáramos la mano nosotros con estos tres conceptos, santos, justos e irreprensibles, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros hermanos de sangre, con nuestros vecinos, con la sociedad, podemos decir que tenemos esos tres: justos, santos e irreprensibles. Así se comportó Pablo y quien lo iban acompañando, así se comportó en Tesalónica. Así como también sabéis que de modo como el, como el Padre a sus hijos, exhortamos, consolamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La palabra nos exhorta, y aquí lo dice: Él se encargaba que anduviesen como es digno. ¿Y cuántas veces, hermanos, a nosotros nos cuesta trabajo que alguien nos exhorte y nos diga cosas? Yo entiendo, hermanos, que finalmente quien más puede tener cercanía hacia uno es aquella persona que tiene más intimidad hacia con uno. Es decir, se preocupaba, porque el preocuparse genuinamente, hermanos, nos lleva a tener influencia en la otra persona. Por eso Pablo nos dice como nodriza, y veámoslo así. Yo le pregunto, ¿usted no tiene influencia quizá con sus hijos, quizá con su esposo, quizá con algún ser querido? ¿Por qué? Porque finalmente se preocupa. Aquel que no se preocupa por alguien, hermanos, lo tiran a uno de a loco. Entonces, aquí a Pablo lo veían, y ahorita vamos a ver si llegamos a ese punto, si no quizás será en las siguientes clases, pero finalmente a Pablo lo consideraban como esa persona que les llevaba la salvación, no porque él salvara, sino porque les llevaba una palabra de aliento. Vamos a seguir adelante en el 13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué dice? No como una palabra, no solamente como una palabra oída, sino una palabra de verdad que viene de Dios y que actúa en nosotros. No es la palabra que solamente escuchamos y que se quede en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Por eso dice que hay que ser hacedores de la palabra, porque finalmente debe de actuar en nosotros. Sí, aquí como dice, actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa en los que creen. Y si no creemos, entonces ahí hay una primera restricción, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los que vuestra propia nación la misma cosa que ellos padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablarle a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta aquí vamos a llegar en Tesalónicas, en la primera carta de los tesalonicenses. Pero aquí dice, fíjese, hermanos, impidiendo hablar a los gentiles. Y hay veces que nosotros actuamos como judíos, no porque lo seamos, hermanos, pero sino como actuamos de que no le queremos hablar del evangelio muchas veces a las personas. Creemos que como que ya somos salvos, poniendo entrecomillado la palabra salvo, pero a veces nosotros, no, que, nosotros actuamos como los judíos, no queriendo llevar el evangelio a los gentiles. Hoy ya no son gentiles, porque lo dice la misma palabra: ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay romano, ya no hay nada. Todos somos uno en Cristo. Pero también nosotros actuamos de esa forma, no queriendo llevar el evangelio. Ahora,
Vámonos a Hechos 17, y ahí precisamente, hermanos, déjenme ver mis notas, si no me faltó algo de esta carta. Pues bueno, nada más recordarle que lo que vimos en el capítulo 2 de Tesalonicenses, pues bueno, es un ministerio que agrada a Dios, y lo vimos: ser irreprensibles, amar al prójimo, llevarle la palabra. Ese es el ministerio que agrada a Dios. Y ese es el ministerio que usted y yo, que conocemos el Evangelio, debemos de llevar a esas personas. Y esto lo hemos sabido por mucho tiempo, hermanos, pero Pablo lo sabía y lo actuó. ¿Por qué Dios tuvo, o más bien, por qué Pablo, al experimentar lo que ya poquito que hemos platicado de su ministerio, por qué Pablo, sabiendo todo lo que él le habían instruido? Porque no era un neófito, es más, era más que los demás apóstoles, porque él sí estaba instruido en la palabra. Pero a eso no le importaba a Pablo. Lo que le importaba a Pablo es que Dios le dio un ministerio para las personas que estaban perdidas, para los gentiles. Y es el mismo ministerio que Dios nos ha dado. Es el mismo ir a predicar a las personas que están perdidas, porque usted y yo algún día estuvimos en la misma posición, y es aquí lo que nos dice la palabra de Dios: llevar el evangelio. Hechos 17, Hechos 17 dice: el alboroto en Tesalónicas. Bueno, el alboroto que se armó en Tesalónica, ahorita vamos a ver, pero como lo vimos en el 16, o como escuchamos también en el audio, ahí Hechos 16, Hechos 15, pues nos habla también de lo que pasó en Filipos. Eso está en Hechos 16, 11. Él después, si quiere, lo puede leer usted, hermano. Y ahí vemos claramente lo que sucedió. Y ojo, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Eso habla en Hechos 16. Pero el 17 dice, fíjese, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo. Por eso digo que ahí viene los famosos 3 o 4 semanas que Pablo estuvo en Tesalónica. Discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien él anuncia, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, fíjese, griegos piadosos, que dice: griegos piadosos, gran número. Y aquí lo que escuchamos en el audio: y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Fíjese el impacto, dice: mujeres nobles. Nobles. Sabemos que el Señor Jesucristo también, cuando estuvo en Judea, había personas o mujeres romanas que, o de alguna otra casta o tribu o nación, que vendían, o que ellas proveían para el ministerio. Y eso usted lo puede ver en los evangelios. Aquí sucede algo similar. No dice que proveían, pero al menos sí dice que había mujeres nobles. Eran mujeres instruidas, por supuesto, porque a lo mejor su esposo pertenecía a una sociedad dentro de Atenas, dentro de Grecia, en Tesalónica, pues de una buena posición económica, una buena posición social. Y dice que Pablo, ahí esas mujeres escuchaban. Por eso el relato vimos que a lo mejor arqueológicamente se quedaron inscritos en algún lado, de que hubo mujeres que quizá también enseñaron el evangelio, mujeres que servían a la iglesia. Entonces ahí precisamente dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos,
gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algún ocioso, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Ahí nos dice que finalmente ahí estaban situados o ahí estaban pernoctando con Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjese el impacto que tiene la palabra. Aquí a lo mejor uno puede decir qué exagerado cómo lo redactaron, pero aquí dice que aquellos, es decir, estos que trastornaban el mundo entero, que trastornan, perdón, el mundo entero, también han venido acá. Entonces sabían de lo que estaba haciendo Pablo. Y fíjese desde dónde, o sea, Tesalónica, sus viajes, y bueno, a ver si es posible la próxima semana rápido vemos todos los viajes misioneros así en el mapa por donde pasó Pablo, porque es importante para que veamos, y usted lo sabe, finalmente por dónde pasó Pablo. Seguimos leyendo. Estos trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Ahí está la confirmación. Ha recibido, y todos estos contravienen de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces veamos, hermanos, como aquí dice, cuál era el pecado, o más bien, en dónde querían agarrar a Pablo para encarcelarlo. Pues finalmente aquí lo dice, que estaban en contra, aquí lo dice, estos contravienen los decretos de César, del rey en curso, del rey romano en curso, porque eran los césares. Nada, nada, nada despreciable de los reyes de aquel entonces. ¿Por qué nada despreciable? Porque ellos tenían todo el poder, hermanos, y ellos decían, con esto vamos ahora sí que van a echarle la culpa, inculpar a Pablo y a todo aquel que esté hablando algo diferente. Y nosotros, hermanos, en estos días o en cualquier otra, hablamos cosas diferentes a nuestro Señor Jesucristo, y hay algunos que reaccionan de fea forma. Imagínense, hermanos, esto fue escrito, ¿qué le gusta? En el año 40, 50, 60, y hablar de Jesucristo causaba un gran impacto. Hoy, visto de forma muy natural, 2000, estamos en el año 2025, 2000 años después, 2025 años después, hablar del Señor Jesucristo nos causa hoy problemas. Si es que hablamos, porque nos señalan, porque nos dicen, porque se les hace más fácil creer en otra cosa que en creer en el Señor Jesucristo. Porque yo le puedo decir, hay veces que si usted escucha hablar a las personas, pues es más fácil creer que los planetas se alinean, es más fácil creer que en la taza del café puede descubrir su futuro, es más fácil sentarse e ir a que le lean la mano, a que le lean el tarot, a que ponga ofrendas de muerto, a que traiga sus pulseritas con los ojos para el mal de ojo, a que traiga su ojo de venado. Hermanos, todo eso hoy en día es la moda. Pero si usted habla del Señor Jesucristo como le pasó a Pablo y a todos aquellos que hablaban con denuedo de la palabra, levantaban ámpula, como vulgarmente se dice. Yo le pregunto, ¿estamos levantando nosotros ámpula? ¿Nos están mal mirando? Porque aquí dice que todos sabían
el alboroto que estaban haciendo a nivel mundial. Ahí lo dice, fíjese, no es menos, en el mundo entero. Vamos, en aquel entonces pues nadie conocía el continente americano, ¿verdad? Porque no había sido descubierto, como dicen. Pero ellos decían, lo poco que conocemos, alborotaron al mundo entero y ahora vienen acá, vean el temor. Y lejos del temor, el celo, la envidia. Y ya le comenté, cuando Pablo va al Areópago, pues la gente estaba interesada en escuchar porque ellos estaban con una hambre, ojo, no de la palabra, sino de estar buscando nuevas tendencias, tendencias filosóficas. Y hoy en día estamos enteramente en lo mismo. Por eso le digo, es más fácil leer, es más fácil creer que se alinean los planetas y que a usted le va bien, bueno, no a nosotros, ¿verdad? Pero que a las personas les va bien porque se alinearon los planetas que creen en el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice 10 y ya casi terminamos. 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí está, leer la palabra. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción también en Berea, no solamente en Tesalónica. Si mal no me acuerdo, déjenme ver, que creo que son 80 kilómetros de Tesalónica a Berea, creo que son 80 kilómetros de distancia. Sí, sí, son 80 kilómetros porque de Filipos hacia Tesalónica son 160. Entonces, ahí también fíjese, dice que personas, mujeres griegas, que dice de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que ellos viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Veamos, hermanos, que finalmente la palabra de Dios, pues la palabra de Dios, hermanos, en cualquier lado se puede predicar. Solamente es cuestión de que si tenemos nosotros como ahora nos toca a nosotros, pues llevar las buenas nuevas, generar estos revuelos, ¿no? Estos alborotos. Hoy en día, pues no se escucha alborotos como se escuchaban acá. Hoy se escuchan a lo mejor algo más, ya algo menos radical, ¿no? Cuando usted escucha que pues vienen personas a un concierto, ya no es tanto alboroto, ya usted paga para ir y lo ve. Si usted a lo mejor ha escuchado de las famosas campañas, ¿no? Que a veces aquí se hace la famosa, ¿cómo se llama? La Marcha para Jesús, o ya le cambiaron de nombre. Entonces ya se generan ciertos alborotos, pues digamos de forma controlada y no como antes. Veámoslo aquí, fueron a Filipos, generaron controversia, fueron a Tesalónica, generaron controversia, fueron a Berea, generaron controversia. Entonces veamos, hermanos, que era un común denominador que tenía Pablo, o era la palabra de Dios que generaba esa urticaria, esa incomodidad, porque lo vemos que aún en Judea, cuando a a los emperadores, bueno, no emperadores, eran gobernadores que estaban ahí en Judea, alguien les habló de la palabra y los exhortó a que no hicieran las cosas malas,
pues no lo mandaron a matar. Y usted sabe de quién hablamos de Juan el Bautista. Entonces, así se generan los alborotos. Les reitero, hoy difícilmente podemos generar esos alborotos porque ya todo está más controlado, pero nosotros internamente, me refiero en donde estamos, usted en su casa, usted en su colonia, usted con sus familiares quizá inconversos, usted con con sus vecinos inconversos, podemos hacer este impacto. Que no hablen, que no hablen de nosotros, es decir, que hablen de la palabra de Dios. No vamos a salir corriendo, tampoco nos vamos a cambiar de colonia, ¿verdad? Así como Pablo se fue de Tesalónica a Berea y hasta allá lo siguieron. Pero vea el impacto. Hay personas de otro estatus social, personas de otra inteligencia, quizá cultural o quizá con algo más de preparación. No lo sé, hermanos, pero la palabra no solamente es para los de arriba, también es para los de abajo. Es para usted y para mí, es para los que están perdidos, porque eso vino el Señor Jesucristo. Pero veamos cómo la palabra no tiene ese sesgo social, cultural que usted y yo nos ponemos muchas veces en decir, este no, porque quizá él no necesita la palabra. ¿Y quién somos nosotros? A lo mejor la necesita más que una persona que finalmente ya la conozca. Qué sé yo, hermanos, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros y aquí nos damos cuenta que no hay fronteras para la palabra de Dios, no hay pequeñas multitudes ni grandes multitudes, porque hay veces que nos podemos comparar de son muchos o son pocos. Lo importante es que la palabra de Dios cumpla con ese objetivo y nunca regresará vacía. Pero eso es lo importante que usted y yo tenemos que hacer. ¿Cuál? Llevarla. ¿Cuál? Amar a las personas como esa nodriza. ¿Difícil? Pues sí, hermanos, porque hay veces que hasta dentro de nuestra propia casa, de nuestro propio seno familiar, dentro de nuestra propia iglesia, nos han lastimado. Y ahí es cuando decimos, vamos a amar a las personas, pues aún ahí, porque si aquí, como lo vimos, imitaban las cosas del Señor Jesucristo. No imitaban a Pablo, pero Pablo lo hacía no para los hombres, sino para Dios. Y él esperaba, y en otro, no me acuerdo si fue Pablo o otro apóstol, pues finalmente ellos cuando vieron, creían que eran algunos hijos de algunos dioses de aquel entonces, y ellos se rasgaron sus vestiduras. Y hoy nosotros, si hay alguno que lleve una palabra, hable bonito, luego viene ese reconocimiento. Y eso es lo que le gusta a los hombres. Pero a Pablo y a todos los que deberíamos de estar predicando la palabra, no deberíamos de ser halagados por lo que llevamos, ni por lo que decimos, siempre y cuando sea la palabra de Dios. Y hoy en día muchos buscan, y llámese que tengo un ministerio o no, hermanos, pero muchos buscan ese halago, esa exposición para que sean halagados. Y no debemos de buscar eso, hermanos, porque si en verdad uno quisiera que alguien lo halagara, pues entonces haría cosas diferentes, si eso es lo que anda buscando. Pero en Dios no debemos de buscar eso. ¿Y cuántas personas buscan ser halagados? Y le reitero, hay veces que teniendo o no teniendo un llamado o ministerio, porque así es el ser humano. Pablo no lo buscaba, el Señor Jesucristo no buscaba eso, solamente compartir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pues esto es lo que yo les puedo platicar de esta primera clase. Finalmente no, como sabemos, estas no son este tiempo no es como para una prédica, sino es un poco más para ir aprendiendo la palabra de Dios, para buscar quizá algunas respuestas de cómo nos debemos de comportar. Pero en fin, finalmente es la palabra de Dios y nunca regresa vacía. Entonces, pues bueno,
Hay que, hay que ser como nuestro Señor Jesucristo, imitar. Ok, a Hechos 14:11, Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé. Y fíjese, ahí habla de Bernabé y también sabemos que en algún momento se separaron, pero en buenos términos hasta donde dice la palabra de Dios. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, pues bueno, hermanos, pues sería todo de mi lado. Si alguien quiere decir algo, platicar algo, algo que haya encontrado, pues adelante. Y yo, que en segunda de Tesalonicenses, en la salutación, Pablo, Silvano y Timoteo, resulta que Silvano, según es Silas, nada más que Silvano es el nombre latín y Silas es el nombre griego. Y creo que Ok, ya, bueno, y también pues que Pablo le exalta la calidad cristiana que tenían en Tesalónica, ¿no? Porque como lo explicaste y lo vimos en la Biblia, pues digamos ellos, la gente daba testimonio de los de Tesalónica, ellos no tienen que decir, yo hice, yo hablé y todo, no, la misma gente era la que decía que pues ellos eran buenos cristianos y seguían a Dios, ¿no? Y ya. ok, gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más que quiera comentar algo de que haya, que haya escudriñado, que haya leído? Amén. A Adelante. ver si se escucha bien porque mi internet casi está fallando. Sí, Pues yo, de lo que leí, el objetivo de Pablo era pues llevar las buenas nuevas de salvación a todos a donde visitaba, y él decía que pues que su visita, pues a donde iba, él sabía que no iba a ser en vana, sino que a pesar de que hubieran conflictos, hubieran problemas que los mismos ellos provocaban para no compartir el evangelio, pues él aún así pues seguía firme en la dirección de su objetivo, de que era ir a predicar el evangelio. Y pues que era lo que él llevaba, pues también decía que una vida consagrada a Dios, así como tú lo explicaste, que fuera justa, que fuera santa. Y pues que pues su testimonio, como nos dijo ahorita nuestra hermana Adriana, que pues su testimonio hablaba no, ellos no tenían la necesidad de explicarlo, de decirlo, sino que hablaba por ellos, ¿no? O sea, demostraba como que el amor y todo lo que ellos predicaban, pero la demás gente era la que lo decía por su testimonio. Y pues sí, también es como que algo importante que resalta a las mujeres, que pues también tenían como que algo, algo importante, ¿no? O sea, que como que venía ya así como que más específico a las mujeres. Amén. amén. Gracias, hermana. Pues sí, muchas veces también escuchamos, hermanos, y hay esa ideología, esa idiosincrasia de que las mujeres pues no deben de hacer esto, no deben de hacer aquello, pero pues al final vemos que durante toda la Biblia nos habla de mujeres, el Señor Jesucristo finalmente también nos habla que había mujeres alrededor de él y pues bueno, conforme vamos leyendo las palabras, ya vimos en algún momento profetas, mujeres profetas en el Nuevo Testamento, mujeres diaconisas en el Nuevo Testamento, entonces pues hay varias funciones que las mujeres tienen, ¿no? Pero pues bueno, todavía seguimos muchas veces con esa ideología que las mujeres, pues, como también dice Corintio, ¿no? Que las mujeres, pues, deben de guardar silencio, pero bueno, hay que tener, hay que escudriñar esa parte de la palabra. Amén. Pues bueno, hermanos, no sé si alguien más quiera comentar algo, adelante, si no, pues, pues finalmente vamos a orar y ahorita regresamos al tema de las clases. Amén. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Bueno,
Entonces vamos a orar. Señor, Padre bendito, hoy te damos gracias bendito Padre, por este tiempo que nos permitiste estar reunidos, bendito Señor. Sabemos que es tu palabra viva y eficaz, bendito Señor, y siempre nos enseñas algo nuevo, cómo debemos de comportarnos al momento de estar compartiendo la palabra, bendito Señor, que no solamente es para que cause algo en nosotros, y me refiero a que no la persona no se vuelve ególatra, ni mucho menos, bendito Señor, se enaltezca la persona que lleva la palabra, sino que, bendito Señor, con toda humildad nosotros debemos de llevar tu palabra viva y eficaz, porque tú nos has mandado a llevar esta palabra que por gracia nos la has dado, bendito Señor, y que también nosotros, bendito Padre, por gracia tenemos que darla a todas las personas, no importando, bendito Señor, el contexto socioeconómico, cultural, porque sabemos que todos estamos necesitados de tu palabra, bendito Señor. Todos necesitamos también, bendito Padre, entender y saber que tu venida está pronta, bendito Señor, y entender que solamente en ti hay esa salvación y vida eterna. En ningún lado hay esta salvación y vida eterna, sino solamente en ti, Señor, y reconociéndote como nuestro único Salvador, como nuestro único Dios. Hoy te damos gracias, bendito Padre, por mis hermanas que están conectadas, bendito Señor, síguelas bendiciendo, bendito Padre. Sigue bendiciendo a cada una de ellas, bendito Señor, ahí en su casa, bendito Padre, si tuviesen alguna necesidad, alguna dolencia, también pon tu poderosa mano en el cuerpo de mis hermanas, bendito Señor, y que se haga un milagro en su dolencia, en su tristeza, bendito Señor, o quizá en la inquietud que están pasando el día de hoy, bendito Padre, que tú les des esa paz que solamente tú das, bendito Señor, que depositemos nuestras cargas en ti, bendito Padre, para que, bendito Señor, nosotros podamos descansar. Y bendito Padre, en el momento de que tú nos proveas esa necesidad se cumpla, tengas esa provisión, bendito Señor, de nuestra necesidad, te daremos gracias y honraremos tu nombre, bendito Padre, porque sabemos que podemos confiar en un Dios vivo y eficaz, y ese solamente eres tú, Jehová de los ejércitos. Solamente tú, Jesús de Nazaret, sanas nuestras dolencias. Y te damos gracias porque no estamos solos en este mundo. No hay pecado, bendito Señor, que tú no perdones, pero también, bendito Señor, nos redarguyes y nos exhortas a que actuemos con diligencia en tu palabra, y también, bendito Señor, nos exhortas a que amemos a nuestros prójimos, y que también, bendito Señor, ninguno se crea más que otro, porque, bendito Señor, sabemos que ahí puede venir nuestro gran problema, una ser orgullosos, ser ególatras, si nos dejamos conquistar por el mundo. Pero sabemos, bendito Señor, que aquella persona que tú has escogido para llevar el Evangelio, bendito Padre, será porque será un buen representante de tu palabra, y no buscará, bendito Señor, lo suyo, sino que buscará, bendito Padre, agradarte a ti y llevar el Evangelio. Hoy te damos gracias. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues amén, hermanos, pues hermanas, que la paz de Dios esté con ustedes.